Jacobea de Jerez de la Frontera, Cheriz, y vamos a arrancar dando una pequeña, digamos, anticipo o noticia o primicia, y es que en breve, por consejo precisamente de las personas que aquí van a intervenir hoy, entre ellas las ausentes, como es el caso de la directora del Museo Arqueológico o exdirectora Rosalía, la denominación que aparece en nuestro escudo cambiará en una sola letra. De Cheriz pasará a ser Chariz. Digamos que hay quien tiene controversias en los nombres, pero como igual que en el proyecto que hoy vamos a presentar, y exactamente igual que en los temas históricos que van a tocar los conferenciantes de hoy, queremos ser lo más riguroso posible. Y si quien sabe de estas cosas nos dice que es Chariz, a nosotros nos da exactamente igual, tan solo mandar al Ministerio del Interior el cambio de nombre, pagar la correspondiente tasa y ya está el tema arreglado. Y a eso puedes poner una pegatina encima y punto, y se acabó, no hay más historia. Bien, dicho esto, pedirle disculpas por la tardanza. Son días de loco y, como solemos decir en el camino, son las cosas que tiene el camino. Uno no puede llevar el camino señalado de que voy a ir de tal sitio a tal sitio en 4 horas, porque luego vas a tardar 10 seguramente. Pues esto es exactamente igual. Vamos a ver, de todas las actividades que hemos organizado, yo la verdad no sabría con cuál quedarme. Pero si tenemos que remontarnos a los orígenes de nuestra asociación, sí es cierto, y nos lo preguntaban en una entrevista a Eugenio y a mí, esta es de las más importantes si cabe, porque nos planteamos en la Fundación 2 premisas principales. Una que era conseguir una sede y albergue para los peregrinos que transitan por Jerez y que queremos que salgan desde Jerez, a hacer la que ahora se va a presentar, nuestra propia ruta, hasta llegar a Sevilla para iniciar la Vía de la Plata. Y por otro lado, pues eso, marcar nuestra ruta, una ruta que fuera lo más fiel históricamente posible. Y gracias al Centro Histórico Jerezano, gracias a la Academia San Dionisio, gracias a los académicos y miembros de ambas instituciones tan importantes a nivel nacional e internacional, hoy lo tenemos y será presentado, con lo cual tendréis la primicia de ser los primeros, después de los propios historiadores que han creado esa ruta, de conocer cuál es nuestro camino, y será nuestro camino jacobeo jerezano, puesto que transitará por nuestra comarca de Jerez. Pues bien, yo poco más tengo que decir. Voy a pasarle la palabra en este caso, al representante de la Junta Directiva y además miembro de la Junta Directiva del Centro de Estudios Históricos Jerezano, que os va a presentar a los conferenciantes de esta noche. Muchísimas gracias. Pues buenas tardes. Gracias a la Asociación Jacobea por haber contado con nosotros. Hablo en nombre del Centro de Estudios Históricos y en parte también de la Real Academia de San Dionisio. Soy Francisco Antonio García. El presidente de la Real Academia de San Dionisio cerrará posteriormente el acto, Joaquín Ortiz, que está aquí con nosotros. E insisto, muchas gracias a la asociación, en la figura de Carlos, que contó con nosotros para intentar fundamentar desde el punto de vista histórico lo que sería un camino jacobeo jerezano, al menos en los límites en los que hoy lo van a exponer nuestros compañeros profesores del Centro de Estudios Históricos. De la forma más, no sé cómo decirlo, más clara posible dentro de realmente de la dificultad que conlleva el dejar claro un camino, o al menos proponer un camino o algunos caminos, aunque nosotros prefiramos uno en concreto, y sobre todo esto se os va a hablar hoy aquí. Antes de citar el nombre de los compañeros y de hablar un poco de ellos, me gustaría empezar diciendo que la raíz indoeuropea weg da en español desde weo, en latín, en español vehículo, da en el alemán Wagen, vagón, en español Volkswagen, el transporte del pueblo, y da también vía, es decir, vía, camino, el vagón,
y el vehículo nos transportan. Esa es la raíz de Vía, del camino. Se ha dicho que Roma, con la red impresionante de vías que trazó a lo largo del imperio, realmente antes que llevar su cultura, quería llevar las legiones. Esto yo creo que es verdad en buena parte, pero no hay que olvidar que ya en el siglo I esa red de transporte, esa red viaria, no solo trajo aquí las legiones. Estrabón dice que en el siglo I los turdetanos, que somos nosotros, ya ni siquiera recordaban su propia lengua, que hablaban latín y que eran romanos. Eso es lo que había logrado Roma, por medio de las vías, y no se nos debe pasar por alto. En el libro sexto de la Eneida, Anquises, cuando Eneas baja al Tártaro, al infierno, le dice, el fantasma de Anquises, ¿verdad?, el alma de Anquises, le dice que otros, se está refiriendo a los griegos, modelen figuras que parezcan vivas, que midan la distancia de los astros o que hagan discursos magníficos. Otros hagan eso. Y le dice ahora, tú, regere imperio populos romane memento, tú, romano, acuérdate de gobernar los pueblos bajo tu poder. Eso es lo que le dice Anquises. Y ese era el fin de Roma, regir los pueblos bajo su poder. Y eso lo hacía por medio de las vías, de los caminos. Es curioso, no obstante, y ya lo ligo con el Camino de Santiago, que esta construcción de las vías nunca fue ajena a un primer intento de seguir unas vías desde un punto de vista religioso. Es curioso que la vía Augusta, al menos desde la zona oriental de Hispania hasta Gades, puesto que la vía Augusta en principio unía Gades con Roma, por lo menos en Hispania, desde la costa oriental hasta Gades, seguía una anterior, histórica y míticamente, también literaria, vía de Hércules. Por tanto, tenemos un primer atisbo de unificación religiosa del sur de Hispania, con una figura que seguirá viva incluso dentro de una Hispania cristiana, porque Avieno dice que cuando ya Gades era un conjunto de ruinas, así lo dice Ruinarium Ager, en el siglo IV después de Cristo, lo único digno de atención que tenía Gades era la Solemnitas Herculanea, es decir, el culto de Hércules y el templo de Hércules, del que solo podemos adivinar dónde podía estar hoy día. Por tanto, unos caminos de Roma sobre unos caminos en primera instancia religiosos, en este caso bajo la figura de Hércules. Unámoslo ahora a aquel primer trazado del Camino de Santiago que llevó consigo una organización religiosa, pero también una organización civil, que es lo que ocurrió, y además por medio, como se nos va a decir hoy, con la creación, por ejemplo, de la Orden de Santiago, que estaba dedicada al cuidado de los propios peregrinos en el trayecto del camino, ¿verdad? Esto lo digo para intentar hacer una especie de relación entre lo que eran las vías romanas con lo que luego será el Camino de Santiago. Y por otra parte, yo creo que es un primer intento de relación de España, de aquella primera unificación para lo que también sirvió el Camino de Santiago, y por qué no una primera relación con Europa, porque después de aquel primer intento de Carlomagno, yo creo que el gran segundo intento es esta relación que se establece con Europa por vía del papado o no, pero gracias al Camino de Santiago. Pues de todo esto de una forma bastante breve, pero yo creo que concienzuda, con toda seguridad, nos van a hablar estos 4 miembros del Centro de Estudios Históricos Jerezano. Creo que van a ir en orden el doctor Jesús Montero. Bien, buenas tardes. En primer lugar, pues, insistir en el agradecimiento por la posibilidad que se me da, ¿no?, de hacer una exposición en relación con un poco de las ideas de lo que puede significar, pues, el desarrollo de un camino, llamémoslo camino por no llamar de caminos de Santiago, en torno a la zona de Jerez de la Frontera. Quizá lo que yo voy a plantear aquí, pues en principio pueda chocar, porque yo voy a hablar de un contexto muy general,
para luego pues vamos a ver qué es lo que aquí se puede llamar o no camino o caminos de Santiago. Simplemente unas pinceladas un poco generales, debía haber puesto la del final al principio, pero bueno, llegaremos al final. Voy a empezar por la Orden de Santiago para luego pues, terminar con el Camino de Santiago histórico. El Camino de Santiago histórico es el del norte, por mucho que se hable de otros caminos que comentaremos ahora, en particular los que afectan a Andalucía. Y vamos a ir viendo un poco qué significa esta Orden de Santiago, que hay que decirlo, aparece en Cáceres, estamos hablando del siglo XII, en un proceso de reconquista, cuando ya la reconquista cristiana pues, está bastante avanzada en la zona del Guadiana, en un momento en el que estas órdenes militares pues, tienen una función no solamente defensiva, ¿no?, para evitar que el avance del Islam vuelva a subir, sino también pues, para ir cristianizando, repoblando una serie de territorios en esta región. En torno a esto, ahí está lo de la protección de los peregrinos y expulsión de los musulmanes, se van levantando, se van utilizando una serie de baluartes que, por supuesto, van a utilizar caminos y van a utilizar calzadas, llamémoslo así. No necesariamente tienen que ser rutas romanas, pueden ser incluso caminos de los que yo llamaré no oficiales, cañadas de ganado, fundamentalmente, caminos pastoriles, y por supuesto sí se va a utilizar, aunque no exclusivamente, como he dicho, calzadas romanas. Segundo, no todas las calzadas romanas, la idea que podemos tener es que sean calzadas necesariamente empedradas. Muchas de ellas ni siquiera tienen, ahora veremos algunos casos, ni siquiera tienen ese empedrado. Y en tercer lugar, pues como también plantearán un poco mis compañeros, dentro de esa diversidad de calzadas y dentro de esos, algunas son oficiales, que son las que yo voy a plantear un poco, y otras no lo son, o son caminos, digamos, no voy a decir secundarios, pero que tienen también su función al tener, pues eso, en un momento en el que no se pueda utilizar una, por inundaciones, por lo que fuere, pues puedo usar el otro. Quisiera empezar, como he dicho, por el tema de la Orden de Santiago, de una manera, unas pinceladas muy breves, planteando que el origen de esta orden está aquí. Estamos hablando de la zona del Guadiana, su función es esa, es proteger esto, y en torno a este foco de Extremadura es donde se va a ir definiendo no el Camino de Santiago, que es el que tenemos aquí arriba, el histórico que entra por Navarra, sigue avanzando hacia León y termina en Compostela, sino otra serie de rutas, de caminos, hablemoslo en plural, que de alguna manera van a ir dirigidos hacia el norte por distintos puntos, por Portugal, por Extremadura. Hablaremos ahora del camino mozárabe, y que convergen fundamentalmente pues, en la zona de Cáceres, que es donde está allí ese centro. Desde esta zona, estamos hablando desde la zona de Extremadura, en torno a Mérida, en torno a Zafra, es de donde se va a ir creando pues, una primera, llamémoslo así, un primer proyecto para elaborar una ruta de Santiago medieval, cuyo objetivo es desplazar a una población que recién incorporada a reinos cristianos dentro de un proyecto de cristianización que se ha iniciado precisamente aquí arriba en el reino Asturleones, cuando, bueno, lo pondremos al final, cuando el elemento de Santiago, como culto de Santiago, se estaba convirtiendo en un aglutinante para pues exponer un planteamiento de reconquista, ¿no? El poder avanzar. Miren ustedes, comparen en paralelo, antes de que vayamos viendo esto, lo que sería el desarrollo de las tres calzadas romanas sobre las cuales se va a montar unos caminos. El que vamos a discutir aquí fundamentalmente es este, Camino de la Plata, partiría desde la zona de Hispalis Itálica para llegar hasta Astúrica Augusta, Astorga, y el cómo de alguna manera esto va a alcanzar a Brigantium, La Coruña, y por aquí abajo que estaría Iria Flavia. Iria Flavia, que sería el final del camino. No necesariamente estas calzadas van a coincidir ni arriba ni abajo por lo que es un camino de Santiago.
Bien, empezaría yo la polémica y espero no desanimar. El camino histórico que podemos considerar como Camino de Santiago, que ya se documenta en el siglo X, ¿no?, en Andalucía, es el que se llama el Camino Mozárabe. El Camino Mozárabe no pasa por aquí. El Camino Mozárabe parte del Reino de Granada, de una Granada ya, pues que ya en el siglo XIV, sobre todo en el XV, ¿no?, en los últimos años del Reino Nazarita, pues está completamente asediada, y en donde pues ya sí hay una actuación cristiana de ir desplazando a población musulmana hacia el norte, dentro de un proyecto de cristianización, se va imponiendo por los reyes católicos, por el cardenal Cisneros, por el cual pues gran parte de esta población se la pueda desplazar siguiendo pues unos trayectos que eran conocidos ya en el mundo musulmán: Baena, Córdoba, la antigua capital del califato, Hinojosa, Campanario, Don Benito, y terminar en Alcuéscar. Alcuéscar es el centro desde el cual se va a desarrollar estos caminos de Santiago, por supuesto proyectados en su zona norte, haré una breve alusión, y su zona sur. Quiero que vean lo que hay aquí abajo. La zona punteada nos está diciendo que ese camino no está claro. Lo que sí parece más claro es que la ruta de la Plata, desde Sevilla hasta Asturica Augusta, hasta Astorga, existe. Desde Sevilla a Cádiz habría que verlo. Esto no quita que otros documentos, podemos hablar por ejemplo del mapa de J. de Villuga de 1546, nos recoja cañadas, he querido poner el dibujito con las cañadas pastoriles, que arrancan desde Sevilla y que a través de Mérida suben a Cáceres, continúan su trayectoria hacia el norte, pero de Sevilla hacia abajo no. Por lo tanto, oficiales, digamos que no hay ninguno. Insisto en el origen de este camino o de esta primera formación del sur, aparte de este camino mozárabe, de esta formación del sur que va por Extremadura y que de alguna manera es la que va a llegar aquí, nace en Extremadura, particularmente en una zona que es Albalá. Albalate, palabra musulmana, origen musulmán. Albalá significa el camino, Balat, desde la cual pues podemos plantear que eso sí es un paso reconocido. Si casualmente en sus inmediaciones, Casas de Don Antonio, en el término municipal de Casas de Don Antonio también encontramos pues cosas como esta, miliarios romanos, y mirando documentación de medieval, de la toponimia de lo que significa Alcuéscar, que es este punto donde confluyen todas las calzadas que vienen, o el camino mozárabe. El escudo lo dice bien claro, está aquí, ese es el escudo de los Reyes Católicos. Es en el momento en el que se está fundando, o en el momento en el que ya sí esa orden de Santiago está actuando aquí. El objetivo es este, es repoblar. La repoblación viene antes, el libro de repartimiento, en 1246, con Alfonso X, pero lo que sería el proceso de repoblación, digamos, más profundo, se está haciendo en el siglo XV. La Iglesia de Santiago se levanta aquí con esa finalidad, la finalidad de dirigir un proceso de cristianización mucho más avanzado, y naturalmente es el momento de ir construyendo una ruta de Santiago. Y no entraremos todavía por dónde va esa ruta. Necesariamente debe de ser, por lo tanto, Jerez un paso de esa ruta hacia Santiago dentro de ese contexto de la cristianización ya completa de la época de los Reyes Católicos. Respuesta: sí. Ahí es donde hay que situar ese contexto histórico donde podemos definir la ruta. Con todo, he querido poner esta imagen donde se ven los distintos caminos que se han sugerido. Este es el camino mozárabe, que es el que históricamente está considerado como se utilizar, que es la calzada que a través del Tabajete llega a Mesas de Asta y que luego continuará hacia el norte. Terminamos. Quisiera llegar también a la Sierra de Gibalbín, que es donde se ve un poco todos los cruces. Los cruces, seguimos un poco la línea azul, llegamos a Gibalbín, la línea roja, vamos a considerarla oficial, porque yo creo que al llegar aquí a Torres Alocaz, pone aquí, oficialmente es la que se va a considerar como la calzada oficial, digámoslo, de la vía Augusta,
digo la oficial, porque es la que se da como esto, y una vía amarilla, que también se hablará ahora de ella, que desde Mesas de Santiago va atravesando toda una serie de zonas con topónimos romanos, Romanina Alta, para llegar a Nabrisa, Alebrija, y desde ahí, de alguna manera, pues continuar también hacia el norte. Algunas fotos las paso deprisa, ya hablarán mis compañeros ahora, para que nos vayamos haciendo de lo que es una idea de una calzada en la Edad Media. O sea, un camino no necesariamente tiene que ser un camino empedrado, una vía romana no necesariamente tiene que ser un camino puede ser esto que ven ustedes aquí, una cañada. Una cañada que en un momento dado, como hemos dicho, si se inunda, la situación que sea, queda embarrada, queda, en fin, bastante inutilizada para el transporte, y entonces puede haber al lado otra calzada con un empedrado mejor, por lo menos con un puente, una serie de cosas que sí permite un tráfico más fluido. La Cañada Real empieza en San Fernando, que es de donde podemos decir que sube por el camino que yo indicaba, de color rojo, va subiendo por la zona interior de Dehesa de Bolaños para dirigirse hasta Torres de Alocaz como vía Augusta. Ahí está el puente romano. Puentecillo romano, ya entraremos a ver, o ya también mis compañeros os plantearán otro de estos topónimos, Albalat, Alcantar, Alcantarilla, de cómo responde un poco a todo esto. Claro, también los del puerto de Santa María pues ponen la suya. La calzada del Coto de la Isleta también existe y el empedrado está aquí. Claro, pero es que arriba había una cañada, sí, pero debajo de esa cañada, curiosamente, pues, por una serie de circunstancias que ha habido, pues ha aparecido todo el empedrado de una calzada romana y va al puerto. Visto desde el aire de esa de Bolaños, pues también, aquí lo he marcado con una flecha roja, toda esta zona blanqueada, pues es donde Rambó situaría un puerto de Cádiz, puerto de Bolaños, un puerto gaditano, y en su entorno va pasando una calzada. Aquí por la foto no lo percibo muy bien, pero bueno, he tratado de situarla por aquí, no me ha salido como yo quería, pero vamos, ese trocito que parece que desde el aire sí se ve muy bien. Por el otro lado, pues vamos al mapa de Coello, un mapa de 1868, en donde, bueno, pues se describe una muestra de una vía. Bueno, ¿qué hay? Buenas tardes y quiero agradecer a la Asociación Chacobea la invitación, y por otra parte quiero felicitar a esta asociación porque me parece una idea muy interesante esta creación de este camino de Santiago, porque va a poner en valor las cañadas que tenemos y los caminos que tenemos en nuestra ciudad, en nuestro entorno, que están muy deterioradas, muy sucias, que van a potenciar el senderismo, van a potenciar que venga gente a la ciudad y va a ser muy importante para la ciudad. Entonces creo que es una idea estupenda. No obstante, esto no hay que darle aquí, ¿no? Para empezar, ¿no? No obstante, yo no voy a hablar nada relacionado con Santiago de Compostela. Yo voy a hablar de los trabajos que he hecho yo en referencia con caminos antiguos o hipótesis sobre caminos antiguos que había en Jerez, ¿no? Bien, ha dicho el compañero Jesús Montero que una gran preocupación es la vía Augusta, que va de Cádiz a Roma. Hay un gran problema para determinarla en el tramo de Cádiz a Sevilla, por lo menos de Cádiz a Alocaz. No queda muy clara. ¿Por qué? Porque digamos que la geografía de la época ha cambiado muchísimo y no podemos concebir para nada la provincia actual sin la abundancia de agua. O sea, cuando hablamos de Mesas de Asta y Astarregia es un puerto, y para llegarse a Astarregia es un numerito, porque incluso hay que coger barcos,
Y el estuario del Guadalete, hoy mismo, si no tuviésemos los pantanos que tenemos, estaría también mucho más lleno. El estuario del Guadalete no se cruza tan fácilmente. Entonces, probablemente, aunque existiera una vía oficial, vía Augusta, que yo me inclino que sea la del puerto, que ahora que ya la ha comentado el compañero, sí es verdad que enseguida había unas vías mucho más eficaces desde el punto de vista de la recaudación de grano, desde el punto de vista militar, rutas militares, que es otro tipo de camino que creo que coincide con el camino oficial que creo que ha elegido la asociación. Para empezar, por donde pasaba la vía Augusta, hablar de que los vasos de Vicarelo, que aparecen en la ciudad de Vicarelo, que como saben ustedes, pues ya determinan aquí el Agades, y hay una serie, están grabados una serie de mancios o zonas de reposo donde de la vía Augusta tenía sus zonas de descanso, y se menciona ad portum, astan en acusativo, es decir, que hacia Asta no parece que sea en la misma ciudad, sino cerca o en las afueras. Sí, son zonas de paso, son zonas de paso y de descanso, ¿no? Y después el itinerario de Antonino Pío y el Ramenante pues recogen también este itinerario. Esto yo veo aquí un poco. Aquí. Bien, aquí me gusta de muy poco, pero la vía Augusta queda clara un poquito, por dónde puede ir, desde Sevilla hasta Alocaz, que es las torres de Alocaz, donde estaba probablemente la antigua Uquia de Ptolomeo, o Aluquia, que daría lugar a Alocaz. De Alocaz hasta las mesas de hasta Regia, ahí ya hay un gran problema, pero creemos que era el antiguo camino de Lebrija, que es la carretera de Moravita. Parte de ella se utilizaría claramente como vía Augusta, y probablemente a través de la Cañada Ancha se llegaría a un puerto y atravesar la marisma de Asta hasta Asta, porque no hay otra forma de llegarse a Asta Regia. Y después la parte más complicada, como ha dicho el compañero Jesús, es de Asta Regia a Gades, donde la oficialidad, y a raíz de ese descubrimiento que ha comentado Jesús Montero, de un camino, que hay quien dice también que puede ser un muelle, bueno, un camino atravesando la isleta del puerto, pues parece que iba por ahí, ¿no? Llega hasta el puerto, donde hay una zona que se llama Camino de los Romanos, y atravesaba tanto el Salado, es decir, el río San Pedro y el Guadalete, llegaba pues hasta la zona de Puerto Real, al barrio Jarana, y llegaba hasta Gades, ¿no? Entonces, probablemente, repito, por ahí sería una vía Augusta oficial, pero después, por los problemas tan distintos que hay en la zona, que de zonas inundables, etcétera, etcétera, que es lo que ocurre en esta época, pues es probable que se utilizaran otros caminos, ¿no? Y otros historiadores consideran mucho más fácil, después de venir desde Cádiz pues hasta la isla, llegando a Puerto Real, pues a atravesar por lo que hoy día es la carretera antigua de Puerto Real, que llega hasta la Cartuja, y de la Cartuja atravesando Jerez. Probablemente habría varias formas por donde se podría atravesar Jerez, por eso yo no hablo de camino o vía Augusta, sino de caminos, porque si era posible atravesarlo por el portal, pues se atraviesa por el portal, porque ahí había unos caminos, como vamos a ver ahora. O lo mismo era posible llegar a la Cartuja, atravesar por la Cartuja. Hemos visto hace poco inundaciones enormes en la Cartuja. Imaginaos en la época romana que habría menos aluvión, menos esto, serían todavía mucho más grandes. Incluso es probable que hubiese que desviarse a veces prácticamente hasta la barca para poder pasar. No es fácil pasar Guadalete en zonas de inundaciones. O ya veremos también cómo desde la Cartuja llegando hasta por Lomo Pardo, la Estella, y
que es la Cañada Ancha, porque todo esto es la Cañada de la Isla o Cañada Ancha, que curiosamente vamos a ver que desemboca en Mesas de Asta, el camino que desemboca en Mesas de Asta. Entonces, repito, probablemente hay un camino oficial, porque ha puesto Jesús Montero un mapa ahí donde se ve el resto del camino, que efectivamente Coello lo busca. El padre Rayón habla de restos de una calzada por el Tabajete, que nadie la ha encontrado después, pero por el Tabajete estamos hablando, por la zona del Barroso, el Barrocillo, la zona entre las tablas hacia Mesas de Asta, ¿no? Pues por ahí había resto de una calzada, lo refleja ese mapa, lo refleja también un mapa de Virués de Segovia de finales del siglo XVIII, hay un mapa del ferrocarril a Sanlúcar donde también aparecen unos restos de la vía romana, sí, sería algo, pero que repito que después no ha aparecido esos restos, hay constancia de que por ahí va una vía y es probable que esa sea la vía augusta oficial que se crea. ¿Qué ocurre? Que después no es tan eficaz y probablemente se utilizara este camino, probablemente este camino sería mucho más fácil. Bien, esta es la ciudad romana de la Bética en tiempo de Ptolomeo, que es un mapa muy curioso que está en la Real Academia de la Historia, donde ya pues prácticamente coincidente con el siglo I se habla de las ciudades que Ptolomeo ve en la Bética, y solamente por llamar una atención, hay como en la provincia de Cádiz hay como un vacío de ciudades en el centro, es decir, tenemos Gades, después tenemos, si cogemos hacia occidente, norte, occidental, tenemos Mesas de Asta, donde está Asta Regia, subimos y está Nebrija, cogemos hacia el este, está Gibalbín, coincido con mi amigo Francisco Jordi, creo que está por aquí, con Jesús Montero, que probablemente sea Ceri, la ciudad de Ceri estaría en Gibalbín, y además es un núcleo que controla la vía Augusta y la vía que va de Ácido a Alocaz también, controla dos vías, la ciudad que hay en Gibalbín. Después está Cariza Aurelia, más hacia Espera. Tendríamos, si bajamos, pues bueno, Arco parece que era una villa, tenemos Ituchi, Hortales, tenemos Segontia, que está por San José del Valle, ¿no? ¿Verdad? Y entonces tenemos Ácido, Medina Sidonia, y tenemos como un círculo de ciudades, y en el centro no aparece una ciudad, es decir, hay una diferencia de 40 kilómetros o muchos kilómetros entre Ceri y Gades, o entre Mesas de Asta y, digamos, por ejemplo, Espera, ¿no? Es decir, yo creo que ahí faltan yacimientos que no se han encontrado. Pero es que ahí todo está Jerez, y ahí lo que está es un ager ceretano que cita Columela en el centro, pero que además que tuvo que ser a la fuerza un paso de camino, o sea, un cruce de caminos. Jerez sigue siendo un cruce de caminos y ha sido siempre un cruce de caminos, ¿no? Por el término Albalac o Badalat, o que parece ser que después degenera en Badalata o Albadalata y que al final se convierte en... Cualquier camino tiene el mismo atractivo. Como ejemplo, como podría haber sido otro, hemos elegido este tramo menos conocido. Mis amigos los ciclistas lo conocen de sobra, mejor que nosotros, que es el tramo de Jerez al Cuervo. Podríamos haber hecho, por ejemplo, el tramo de Puerto Real a Puente de Cartuja, o el tramo urbano, también muy interesante, ¿no? El proyecto concreta como en dos vías, ¿no? La vía Alfonsí y la vía de las Iglesias. Vamos a ver, por ejemplo, cómo sería el tramo de Jerez al Cuervo, ¿no? Yendo ya sobre el terreno, para que ustedes lo vean materialmente. Lo primero que me gustaría decir es que mucha gente que va al Camino de Santiago y que va en general a caminar o al campo o a hacer rutas, parece que lo que se quiere es llegar, cuando todos sabemos, desde Cabáfilo al menos lo sabemos, desde Odiseo, que lo importante es el viaje, lo importante es el camino. De ahí que a mí me dé coraje ir al campo para subir a no sé qué monte, cuando lo bonito está en lo que tienes al lado. Bien, pues nosotros muchas veces caminamos sin ver lo que hay al lado, y es lo que queremos ponerle a ustedes, esa capa cultural que existe en todo territorio, en el nuestro, en este territorio que la Asociación Jacobea ha definido este camino. Yo no sé si se oye bien, yo lo digo como me retumba mucho, ¿se oye bien?
Vale. Me aparto un poquito más. Ve. Y luego, para los que somos más perezosos de caminar y demás, hay que elegir el momento oportuno, no ahora que hace mucho calor, pero adentrarse en estos caminos que proponemos, que propone la Asociación Jacobea y que nosotros hemos ilustrado para entendernos, y recordar lo que decía Lao Tse hace ya mucho tiempo, ¿no? Que todo largo camino pues, comienza con un pequeño paso. Vamos a ver, como ha señalado antes mis compañeros, ya este último tramo del camino entre Jerez y el Cuervo sigue en parte el antiguo camino de Lebrija, que se plasma muy bien ahí, en ese plano de Tomás López, el plano de los términos de Jerez y de Tempur de 1787, un plano interesantísimo, que lo traza cuando las marismas tienen otro desarrollo. Ahora si vamos nos encontraremos que los caños nos impiden pasar por algunos sitios, ¿no? Ese camino es un camino antiguo, un camino en toda regla, un camino milenario, como ahora vamos a ver, ¿no? El tramo de Jerez del Cuervo sigue en buena parte la carretera de Moravita, que es esa que hemos pintado en verde. Hay un recodo, un giro en 90 grados en el puerto, en el collado de Capita. El camino de Lebrija seguiría recto, pero ahora la carretera se desvía buscando el Silo del Cuervo, ahora lo veremos, y ya luego continúa un pequeño tramo pegando a la carretera hasta el Cuervo. El Cuervo solamente les esbozaremos el camino del Cuervo a Sevilla, ¿no? Los hitos más importantes. Bien, como este plano que se ha puesto en diferentes ocasiones, el plano parcelario de López Cepero ilustra, fosiliza el Jerez de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Ahí se ve como el camino de Lebrija salía de la calle Ponce y cruzaba terrenos que no estaban entonces urbanizados, pero que nos suenan a todos. Por ejemplo, el Palacio, que es el Recreo de las Cadenas, las Oblatas, donde estaba ya el convento de las Oblatas, Garbey, Rivero, donde está el paquete de Rivero, el Recreo y la Viña del Cuco, que era campo libre, el Aza de la Romera, ahora está urbanizado con Leroy Merlin y toda esa gente, o Rabatún, que ahora tenemos allí los billares, ¿no? Vamos a ver cómo era esa salida del camino de Lebrija, que es el camino por el que les proponemos andar. Lo primero que nos encontrábamos era el palacio, el Recreo de las Cadenas, al final, como ha comentado Jesús, fue construido en 1865 por familia P. Martín, a la vez que hacían también, precisamente él fue el que investigó un poco el arquitecto de este, atribuido siempre al arquitecto de la Ópera de París, ya ese mito también superado, al mismo tiempo que edificaba la viña, la conocida viña de Pemán, una casa de viña magnífica, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos, en ese círculo rojo, como, él ya lo ha dicho, no insisto en esto, estaba ese Recreo de las Cadenas en el vuelo americano del 56 y el gran ruedo del hipódromo. Este es el camino que sigue, aquí está la zona de la Espléndida y el Recreo de Rivero que vemos aquí. Había al lado del camino de Lebrija edificios muy singulares, como por ejemplo el Hospicio, en la esquina donde ahora están los juzgados de la avenida, o esa magnífica residencia jardinada que es el Cuco, que levanta la familia González y que ajardina Miguel Palacios Guillén, un arquitecto paisajista, autor de un famoso plano, famoso plano de los viñedos de Jerez, que ajardina también los jardines del Altillo, en unos dibujos deliciosos tanto del Cuco como del Altillo, y que ahora encontramos también a los lados de la avenida de Lebrija o avenida de Duque de Abrantes en su primer tramo y de Lebrija después. Pero también a los lados de ese camino de Lebrija el caminante encuentra el convento de las Oblatas, que se reformó en los años 70, o la antigua iglesia de San Benito, que ya no existe, y ahora tenemos la de Divina Pastora, ¿no? Y que vemos, hace un recuerdo de cómo era en esas imágenes, ¿no? Si seguimos camino adelante, entramos en las tierras de la Espléndida, eso sigue siendo camino de Lebrija, tenemos ese magnífico piñón piñonero, un ejemplar soberbio, un ejemplar singular en la zona de la Espléndida, como ha dicho Jesús, y en el Almendral se encontraron una gran villa romana con un yacimiento, con ánforas que se conservan, ¿no? Entraríamos ya en el terreno de las viñas, ¿no? Las viñas como que vemos abajo, por ejemplo, la viña de San Joaquín, que ahora vemos construida, en el pago de Pie de Rey, que nos suena ahora a urbanización. Eran terrenos, como ven ustedes, cubiertos de viña. Esa magnífica residencia era la residencia
de Rivero, el conocido como paquete Rivero. El paquete era el mote, por fin, por como el hombre se vestía y se ajustaba su ropa. Y todos conocemos los magníficos ejemplares de árboles que hay todavía entre la urbanización El Paquete, procedentes de ese recreo, de esa villa, como ven ustedes ahí, señorial que tenía el señor Rivero y que nos ha quedado de muestra El Paquete. El camino de Lebrija continúa entonces y estamos ya en la avenida de Lebrija. Hemos pasado la rotonda, dejaríamos a la derecha el Leroy Merlín y son tierras que a la izquierda dejan el antiguo pago de Rabatún, del que habrá comentado también brevemente Jesús Caballero. El pago de Rabatún, ese nombre tan sonoro como el de Moravita, Rabatún, apuntan a la existencia de una rábita o moravito musulmán. Las rábitas eran puestos mitad ermitas, mitad puestos de vigilancia de frontera, donde los moravitos hacían penitencia barra vigilancia barra listos para la guerra. Se establecían en sitios de control del territorio y nos apunta a esa presencia andalusí en este territorio. En Rabatún, la arqueóloga Esther López Rosendo excavó con motivo de la construcción de los villares. Fíjense ustedes ese topónimo de Villares, que está también al lado del camino, apunta, los villares son siempre lo que los antiguos agrícolas llamaban tierras de alamaduras o villares, tierras donde las que aparecen restos cerámicos, los que aparecen vestigios de otras culturas. Y tanto aquí en Rabatún se excavó, como decimos, donde está ahora la urbanización de Rosdale, se excavó los restos bueno, en realidad que hay vestigios desde la edad del cobre, tartésico, romano, una zona de explotación agrícola del territorio en el año 2003-2005. ¿no? Nosotros mismos tuvimos oportunidad de encontrar esta piedra, el lápiz pericinus, que no es sino unos restos de un molino de aceite romano en este mismo territorio. El camino sigue, y si seguimos la carretera de Moravita, seguimos la propuesta de ruta. Dejamos a la derecha una gran fila de palmeras que nos lleva a la Viña del Telégrafo con un curioso nombre. Viña del Telégrafo. ¿El telégrafo de qué? Pues ahí lo tienen ustedes al lado. El telégrafo de Maté, que fue el brigadier de la Marina Española, que en 1844 diseñó una red de telégrafo óptico que unía Madrid con Cádiz, con torres, con esas maderas que mandaban señales ópticas en las que el farero, el torrero de la torre, a una determinada hora, con su catalejo, miraba las señales que le venían de las torres colindantes. El telégrafo de Maté estuvo en vigor hasta 1868, donde ya fue sustituido por el otro, y sobre todo por las líneas férreas, ¿no? Pero ha fosilizado ahí, justo al lado del camino que nosotros llevamos, ese nombre tan curioso, ¿no? Aparece en los mapas, fíjense, telégrafo de Capirete. Capirete es el pago de viñedos que dejamos ahí al lado, ¿no? Pasamos por las zonas como la Norieta y entramos en el pago de Carrascal. El camino deja especialmente en el lado izquierdo viñas tan señeras y de tanta nombradía como la viña La Canariera, de 1846, es la viña emblema de la familia González, o Viña Romano, que no tiene nada que ver con los romanos en este caso, aunque estaban por ahí seguros, sino con Antonio Romano, un rico propietario de mediados del 19, que acabó vendiendo, su hijo, Francisco Romano Abad, era conocido como, les sonará a ustedes, como Romanito. Suena lo del Romanito de la carretera de Trebujena o el hato de Romanito en Caulina, pues ese Romanito era el señorito romano, para entender, o la vega romana de la Barca, eran todas propiedades de estos romanos, que también tenemos ahí Viña Romano, también de la misma época, que después vendieron sus propiedades a los González Villar, ¿no? Por el pago del Carrascal tenemos magníficos paisajes de ola de viña, por ejemplo, la Viña Dos Mercedes, la viña emblema del grupo Medina, o El Salvador, una viña antiquísima, o viñas tan hermosas como La Panesa, al lado del camino, que nos habla de su antiguo propietario, el marqués de Villapanés. Esas
piedras y esos asientos de molino nos dan idea de que lo que ahora vemos viñedos antes fueron olivares, propiedad también del Marqués de Villapañé. Estamos hablando simplemente de lo que vemos en la orilla del camino. Seguimos, porque hay que mirar también lo que se ve aparte de andar. Seguimos viendo cosas, miren ustedes. Llega un momento en que la carretera de Moravita recibe por la derecha la Cañada Ancha. Se ha hablado aquí de la Cañada Ancha que procede. El profesor Ramos mantiene que son caminos milenarios. La Cañada Ancha es el camino que viene del sur. La Cañada Ancha es la cañada que pasa por el Pedroso, la carrera que pasa por el Mojo, la carrera que pasa por la Laguna de Medina, la carrera que pasa por Estella y la que pasa por Guadalcafín. Esa es la Cañada Ancha. Y muere en Mesas de Asta, pero no muere en Mesas de Asta. Aún continúa con la Cañada Janina, que es su prolongación. Janina es el apellido de un noble jerezano, hasta el Guadalquivir. Fíjense usted, una vía que viene desde el sur, buscando el Guadalquivir y los esteros de Asta y las marismas del Guadalquivir, ¿no? En el camino tenemos también fincas tan curiosas como el Denario, esos nombres tan sugerentes que también nos hacen disparar que ahí se encontraron monedas o simplemente como ahí todo era romano, por todos lados romanito, alguien le puso ese nombre. Sea como fuera, es también un nombre curioso, ¿no? Nos encontramos, por ejemplo, el pozo de Zarpa, que estaba, los pozos que estaban junto a los descansaderos y las cañadas, también justo al lado del camino que llevamos. Llegamos a un cruce donde nos cruzamos con el arroyo de Zarpa, lo dejamos a ambos lados del camino que llevamos, ¿no? Vemos ahí las cuadras de Zarpa, el cortijo de Zarpa con su ciprés, que es un faro verde en la campiña donde acuden todas las palomas. Zarpa, ese nombre tan extraño, Zarpa es, según el diccionario de la Real Academia Española, el barro que se nos queda pegado en los zapatos y en la parte baja de los pantalones. Es decir, nos habla de terrenos fangosos. El arroyo de Zarpa, sin embargo, tiene mucho interés porque comunica directamente con los esteros, con las marismas de Asta y el Guadalquivir, y sin embargo tiene al fondo tiene esta arboleda, son los árboles que hay junto al aeropuerto. Entonces, comunica el aeropuerto con las marismas de Asta. El profesor Alberto Cuadrado Román, que saben ustedes que murió hace unos años, proponía la tesis de la conexión Guadalete-Guadalquivir, precisamente siguiendo el arroyo de Zarpa / arroyo de Romanina. Nosotros pensamos que es un poco forzada, porque hay una pequeña divisoria, tan pequeña que es insignificante, que es de origen geológico y por tanto no cabe achacarla a la conexión, a la erosión de estos años, ¿no? A la derecha, a la izquierda del camino, que seguimos, se nos aparece Asta Regia, las mesas de Asta, a las que llega la Cañada Ancha de una manera directa. Es decir, nosotros podemos desviarnos a Asta en 4 o 5 kilómetros, menos de 5 kilómetros, con esas marismas que cuando las pillamos llenas son majestuosas, ¿no? El camino sigue por estos paisajes que mi amigo Gori llama minimalistas y que a mucha gente nos gustan tanto, ¿no? Esos caminos que son tranquilos, por los que apenas va gente y que nos sorprenden, ¿no? A la derecha dejamos ahora los llanos del Alcarracero. Alcarracero, ¿qué cosa es un alcarracero? Alguien que hace alcarrace, alguien que hace botijo. Nos habla de alfarerías, llanos del Alcarracero. Dejamos ese cerro de la Viña del Diablo, junto al que está también la Viña de Dios. En la Campiña de Jerez siempre se ha sabido poner una viña Dios y otra al diablo, ¿no? Y a la izquierda del camino, una hermosa linde de adelfa nos lleva al cortijo de Verango, antigua viña que hoy tiene una prestigiosa ganadería caballar que mantiene el hierro del Marqués de Casadomé, heredero en parte también del hierro de la Cartuja, también todo esto sin salirnos del camino, es decir, lo estamos viendo a izquierda y derecha. La viña de la Alamedilla, con restos romanos también de gran importancia, también la tenemos justo a la izquierda del camino. Llegamos también a la entrada de uno de los hitos importantes de este camino, Espartinas, ¿no? Espartinas es un topónimo de origen romano que nos habla de un posesor tal, un Spartarius, Spartus. En ella se ha encontrado una estela. Aquí. Un momentito. Sí, sí.
Agradecemos la presencia, aunque se ha incorporado un poquito tarde, pero su agenda no le permitía haber podido llegar antes, la presencia de nuestro concejal delegado de Cultura y Patrimonio, así como a la diputada por Cádiz y también concejal delegada del Ayuntamiento de Turismo. Muchísimas gracias y habéis llegado a lo justo. Ahora se va a presentar el camino Jacobea Jerez. Bueno, pues buenas tardes. Llega así mi última intervención. Mi intervención, por supuesto, estaba fuera de programa, en el sentido de que realmente lo que tenemos que analizar precisamente eran estos estudios históricos que son la base de un informe que es el que voy a dar aquí, a dar a conocer aquí, y que realmente, como informe que es, bueno, lo podía haber hecho yo como lo podía haber hecho cualquier miembro de la asociación. ¿Qué ocurre? Que, bueno, que la asociación, pues muy galantemente, pues me ha cedido a mí, como representante en cierto modo de otras instituciones que están aquí, para que hablemos precisamente de este camino jacobeo. Como digo, había que elegir, había sencillamente que elegir, había que poner sobre un plano un camino que se pudiera recorrer, que hoy en el siglo XXI se pudiera recorrer y que siguiera ciertamente los parámetros que hemos visto aquí en este momento. ¿Cómo llegamos a este punto? Sencillamente a principios del presente año, precisamente Carlos Perdigones, el que se puso en contacto con Rosalía González y con los técnicos del Museo Arqueológico para trazar un camino antiguo. Tenemos que pensar incluso que bimilenario o trimilenario, o sea, ya lo hemos visto aquí, muy antiguo, que cruzando el sector occidental de la comarca de Jerez pudiera ser un itinerario que uniera precisamente Jerez con Santiago de Compostela. Mientras, tras el primer encuentro con el museo, precisamente con Rosalía, Carlos se reunió en paralelo con Francisco Antonio García Romero, que está aquí, y con un servidor, a fin de conformar un equipo de trabajo. Y en este equipo, junto a la Asociación Jacobea, se integraban el Museo Arqueológico de Jerez, el Centro de Estudios Históricos Jerezanos y la Real Academia San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras. Por ello, junto al Comité Histórico, se recoge en el presente documento, en un documento que está editado y que está ya, pues, como digo, pues mandado, ¿verdad?, a Santiago, los presidentes de estas asociaciones. Por supuesto, la firma del presidente de la Asociación Jacobea, Carlos José Perdigones, la directora del Museo Arqueológico de Jerez, Rosalía González, el presidente del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, Juan Félix Bellido Bello, y el presidente de la Real Academia San Dionisio de Jerez, don Joaquín Ortiz Tardío, que aquí nos acompaña. Bien, en este grupo humano se constata que estas instituciones trabajan de manera vocacional, altruista y con entrega a la ciudad, dando gratuitamente pues, tiempo, estudios, servicios a la ciudad. Y tras las instituciones que ven ahí, personas comprometidas, junto a los mencionados Carlos Perdigones o Rosalía González, Francisco Barrio Nuevo, que nos acompaña, Francisco Antonio García Romero, Jesús Caballero Ragel, Jesús Montero Vítores, Agustín García Lázaro y quien les habla. Tenía que ser un equipo multidisciplinar, claro, que conociera a fondo la historiografía, está claro, bueno, así como otras fuentes históricas, por supuesto. Conocer la geografía, conocer la toponimia y, por supuesto, la arqueología. Pues la principal dificultad que habéis visto para trazar el camino era la evolución de la configuración geográfica jerezana en estos dos últimos milenios. Esta era la principal dificultad con la que nos encontrábamos. En este caso, las mesetas y las marismas marcaban un posible itinerario terrestre que difería sensiblemente del actual. Al mismo tiempo, las hipótesis sobre entidades rurales o urbanas antiguas, así como sobre sus infraestructuras por las que discurrían caminos y calzadas, complicaban, si cabe aún más, la reconstrucción. Bien, pero ¿por qué un camino jacobeo ceretano? Bien, es evidente que, ya lo ha comentado antes Jesús Montero, que las circunstancias nada casuales en las que se halla la tumba del santo, así como la institución de una basílica, una diócesis, un arzobispado o un patronazgo, tienen elementos épicos, yo diría que más de cantar de gesta
¿qué veis cantar de clerecía? Y permitidme el término medieval. Pues los nombres piadosos del eremita Pelayo o de los obispos Teodomiro, Sisnaldo o Diego Gelmírez se unen la de reyes asturleoneses, como es el caso de Alfonso, los dos Alfonso, Alfonso II, Alfonso III o de Ordoño II. Entonces, entre el primer tercio del siglo IX y el siglo XIII se vive en la zona compostelana una inusitada actividad político-religiosa que consolida el enclave como uno de los tres grandes centros de la cristiandad. Todos los caminos conducen a Santiago de Compostela. Y para ello se construyen, lo hemos dicho, narrativas, leyendas, etc. No se puede hablar de reconquista y repoblación sin Santiago. Tras la conquista musulmana, los principales centros metropolitanos cristianos hispanos habían quedado bajo la administración de emires y califas. Curiosamente, Toledo, Tarragona, Mérida o Sevilla estaban bajo administración califal o emiral. Con el concepto de reconquista se trata de enlazar la antigüedad, lo hemos comentado, con el medievo, y por ello era necesario que sobre un modesto obispado hispano-romano, el de Iria Flavia, se gestara una nueva diócesis exclusivamente hispano-cristiana. De ese modo se justificaba la unidad de las Hispanias romanas y el ansia unificador de la monarquía visigótica, el Imperium Gotorum. En este caso no es azaroso que sobre una fuente literaria de la última etapa visigótica, el Breviario de los Apóstoles, y un antiguo lugar tardorromano con un pasado religioso y digamos que incluso mágico, con el sobrenombre de Arquis Marmórica, pues se edificara la leyenda del Hijo del Trueno. Así como todos los caminos confluían o confluyen en Compostela, estos caminos tenían además dos características principales, que es en lo que nosotros nos basamos. Eran itinerarios regios, medievales, claro, asociados a la monarquía obetense, como es el caso del camino más antiguo, el camino primitivo, o a la conexión con otros reinos cristianos, con las monarquías navarra o la monarquía francesa, ¿no? O bien se basaban en calzadas, y este es nuestro caso, que unían urbes hispano-romanas. Calzadas que unían pues, con Olisipo, con Brácara, Iria Flavia, Lucus, Augusta, Hispalis, Emerita, Legio, Astúrica, Augusta, Toletum, Pompaelo, Calagurris, Caesar Augusta o Tarragona, entre otras. Por ello, nuestro municipio cericiense necesitaba la institucionalización de un itinerario que recogiera estas variables históricas y geográficas, tanto antiguas como medievales. En los trabajos previos hay un estudio historiográfico y cartográfico bastante importante. Todos los documentos que han visto hasta el momento están recogidos precisamente en ese informe. Han servido para reconstruir los viales antiguos, las calzadas romanas y, por supuesto, la vía Augusta a su paso por la comarca de Jerez. Hemos revisado lo publicado por historiadores especializados en arqueología en la antigüedad, así como documentos posteriores, de siglos posteriores, o la cartografía especialmente de los siglos XVIII, XIX o principios del siglo XX. Como que ha quedado aquí suficientemente demostrado por nuestros compañeros, el texto que aportamos en nuestro estudio historiográfico es un resumen en que se remarcan hitos y topónimos aportados, ya digo, por trabajos de Jesús Caballero Rangel, Los Caminos de la Vida Augusta en torno a Jerez, que fue publicado en el diario, que fue publicado en la sección de la Ciudad de la Historia, precisamente del diario, coordinados por nosotros, o bien incluso recogidos en el blog de José Agustín García Lázaro, ¿de acuerdo? O bien los trabajos de Jesús Montero Vítores, que publicó también en la página del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, y que enriquecieron también en el citado blog de los hermanos García Lázaro, con un estudio complementario magnífico que nos abría los ojos sobre esos caminos antiguos, con fuentes geográficas incluso muy antiguas, como ha comentado antes Jesús, fuentes basadas en Ptolomeo. En cuanto a la aportación cartográfica, hemos de precisar que muchos mapas han sido aportados por la dirección y técnicos del Museo Arqueológico de Jerez y fueron expuestos, por ejemplo, en el ciclo de los debates del Centro de Estudios Históricos Jerezanos que tuvimos en
hay en los claustros de Santo Domingo, coordinado por Francisco Barronuevo, en el que participamos, entre otros, Jesús Montero, yo o Diego Bejarano, que también nos acompaña. Los otros mapas, pues ya